Noticias de última hora, preste mucha atención. Henry Kronfle suelta la mano del socialcristiano Pablo Muentes, procesado en el caso Purga. El titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, puntualizó que lo ocurrido con su excoideario de bancada es un tema personal y no del PSC. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Cosalla, se deslindó de las actuaciones de quien era su coideario, el exlegislador del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga que investiga la Fiscalía General del Estado. Henry Kronfle se reincorporó a sus actividades legislativas este 7 de marzo de 2024, luego de un viaje que emprendió a Madrid, España de 2 semanas por actividades oficiales. Abordado por los periodistas, se refirió a varios temas pendientes que están en debate en el Parlamento. Uno de ellos, las investigaciones en el caso Purga en el que Pablo Muentes, ex asambleísta del PSC, es procesado como sospechoso de incurrir en el delito de delincuencia organizada, por el que está detenido en una cárcel de Quito, identificado como líder de posible una organización criminal. Esto no es un tema del PSC. Que el señor Pablo Muentes haya estado en la bancada del PSC, que fue en el pasado, 2021 a 2023, porque no está en este periodo, es un tema personal. Cada uno es responsable de sus acciones, apuntó Kronfle. Insistió en que cada uno debe ser responsable de lo que hace, por lo que, esto es un tema individual. Hay una acusación, debe haber una defensa y tiene que saber la verdad del país. Pero no politicemos las cosas, esto no es un tema de un partido político, es una cuestión personal. No se puede lanzar lodo con ventilador, aclaró este jueves. En más noticias. Kronfle niega que el caso Purga causó un remesón en el PSC. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se refirió a la conformación de una comisión para que se investigue el caso Purga y otros escándalos que podrían involucrar al legislativo. En la Asamblea Nacional se analizan 2 caminos para investigar, casa adentro, los efectos del caso Purga que investiga la Fiscalía General del Estado y de otros que podrían involucrar a la función legislativa. Henry Kronfle, que retomó la presidencia de la Asamblea, luego de estar más de una semana en España, dijo este 7 de marzo que se reunirá con la Comisión de Fiscalización, liderada por la correísta Pamela Aguirre, para que investigue todos los casos de corrupción. Entiendo que la Fiscalía inclusive sigue profundizando en estos casos que ha venido investigando y que va a continuar, y nosotros tenemos que colaborar para que haya transparencia, señaló Kronfle. Uno de los investigados en el caso Purga es el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. La fiscal Diana Salazar señaló que este caso es la demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y al del narcotráfico la Administración de Justicia en Guayas. En más noticias. En el caso Purga, en el celular de Mayra Salazar las conversaciones van desde ofertas de negocio para los lobos hasta cómo ingresar al tráfico de drogas. Mayra Salazar mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Metástasis, la cual cumple en la casa de confianza de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito. En la información periciada que contenía el teléfono celular de Mayra Salazar, que ahora es parte del expediente fiscal del caso Purga, se van encontrando conversaciones en las que se habla desde cómo hacer para que un juez no vaya a una audiencia, pasando por ofertas de venta de una casa a la organización Los Lobos hasta de la idea de acceder al negocio del narcotráfico, de avionetas, de México, de cercanos al hijo del Chapo. El 2 de octubre de 2023, se lee en una transcripción que es parte del expediente del caso Purga, Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis y a quien se lo ubica con el alias El Bello, le escribía a Mayra Salazar, también procesada en Metástasis y a ese momento comunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, pidiéndole que necesitaba suspender una audiencia de Noé, su hermano. A ello Mayra Salazar, ubicada con el usuario Así es mejor o Así mismo es en el análisis, le respondía a alias El Bello o El Gordito, yo me encargo que no se dé. Mando a un J a un SPA que se relaje y no se instale. Los investigadores afirman que J es la referencia para un juez. Para esto ya se habían intercambiado mensajes Salcedo y Mayra Salazar, el 10 de agosto de 2023, en el que el primero le pide a la comunicadora que haga viral un mensaje en video de Los Lobos, grupo definido como terrorista por el Estado. Según la Fiscalía,
Mayra Salazar manejaba cuentas troles para responder a los críticos de los casos que manejaba el grupo criminal en el caso Purga. Y lo que Salcedo buscaba era que a través de esas cuentas se replique un video en el que un grupo de personas que decían ser de los Lobos emitan un mensaje deslindándose del asesinato que un día antes se había cometido contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio. En más noticias. Álvaro Román, los corruptos tienen blindaje, saben que no les va a pasar nada. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, habla de la crisis judicial y la difícil tarea de purgar un sistema infiltrado por el crimen organizado y presionado por la política. El Consejo de la Judicatura pasa por uno de sus peores momentos. La inestabilidad institucional, las decisiones políticas y las denuncias de corrupción golpean a la administración de justicia. En medio de esto, el presidente de la institución, Álvaro Román, acepta las debilidades del sistema y apunta a hacer las correcciones que les permita la ley. Entre las tareas urgentes que tiene el Pleno de la Judicatura está la de impedir las injerencias políticas y llenar las vacantes administrativas y, principalmente, de jueces. Solo esta semana, la Corte de Guayas perdió a 7 de sus 12 jueces penales, quienes son investigados dentro del caso Purga. Sin embargo, Román acepta que la tarea no es fácil y que las tentadoras ofertas del crimen organizado han causado grandes afectaciones y mucha impunidad. En entrevista con Primicias, el presidente de la Judicatura habla de las complejidades que enfrenta el sistema judicial y acepta que el problema interno es grave, especialmente porque hay funcionarios corruptos que tienen un blindaje que les permite operar con tranquilidad. En más noticias. Gobierno de Noboa pide formalmente negociar un acuerdo con el FMI. El FMI confirmó que el gobierno de Daniel Noboa pidió formalmente el inicio de las negociaciones para un nuevo préstamo del multilateral. La directora de comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, confirmó que el gobierno de Daniel Noboa ya solicitó formalmente el inicio de las negociaciones para acceder a un nuevo préstamo de este organismo multilateral. Hace unas pocas semanas, las autoridades de Ecuador pidieron oficialmente comenzar las discusiones de un potencial nuevo programa con el FMI, dijo Kozak en una rueda de prensa este 7 de marzo de 2024. Kozak dijo, además, que el equipo del FMI está activamente en contacto con las autoridades de Ecuador para dar asistencia en la situación económica y apoyar las reformas para abordar los desafíos que está enfrentando el país. Está previsto que las negociaciones comiencen los próximos días, según dijo el 6 de marzo de 2024 el director para el hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés. Pendiente de la ola de violencia en Ecuador sobre los desafíos, Kozak detalló que uno de los desafíos de Ecuador es la ola de violencia, que golpeó al país en un momento macroeconómico y fiscal desafiante. La directora de comunicación también resaltó que el multilateral está atento a cómo evoluciona la situación de inseguridad en Ecuador y en los esfuerzos para asegurar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Esperamos que la situación de seguridad siga mejorando por el bienestar de todos los ecuatorianos, dijo. Valdés dijo el 6 de marzo de 2023 que lo más probable es que la negociación con Ecuador sea para concretar un acuerdo de servicio ampliado del FMI, SAF. Valdés también explicó que Ecuador podría, incluso, tener otro crédito del FMI, a la par del programa SAF, a través de una nueva línea de crédito del multilateral conocida como Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, RSF. Es más acotada en dinero, pero está alineado a proyectos de resiliencia. El tope máximo es $1 billón, $1.000 millones americanos, dijo. El AFMA aprueba esta nueva línea de crédito siempre que el país ya tenga otro programa de financiamiento en marcha. Si este primer programa, SAF-NDR, se logra firmar y funciona bien, podemos considerar un programa RSF adicional más adelante, dijo. El último programa de crédito que tuvo Ecuador con el multilateral fue también de tipo SAF, por $6.500 millones americanos, y culminó en diciembre de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. En una reunión con inversionistas de Wall Street, el 1 de marzo de 2024, Noboa ya adelantó que espera concretar un acuerdo con el FMI en 2 meses. Y, tras ese anuncio, el indicador de riesgo país ha caído 130 puntos, al pasar de 1.420 el 29 de febrero a 1.290 el 7 de marzo de 2024. En más noticias.
Luego de regresar de su viaje por Estados Unidos y Canadá, el presidente Daniel Noboa cumple una amplia agenda en el país. Empezó en Chone y a esta hora firma un decreto en Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui. Se tiene planteado que firme un decreto ejecutivo para los servicios esenciales de casas de acogida. Sin embargo, él inició muy temprano con su agenda. En la provincia del Oro anunció la entrega de recursos para las familias para que ellas puedan enfrentar la temporada invernal. Los recursos se destinarán a obras prioritarias y también para kits de asistencia humanitaria. La mañana de este jueves, el presidente Daniel Noboa llegó a Chone, dijo, para cumplir lo ofrecido días atrás, entregar recursos a la provincia de Manabí, una de las más afectadas por las fuertes lluvias. Ecuador demanda que seamos eficientes y que tengamos soluciones que nos fortalezcan. A partir de hoy, el GAT municipal de Puerto López cuenta con el financiamiento de $3.3 millones del Banco de Desarrollo del Ecuador para la construcción de la primera etapa de su sistema de alcantarillado y pluvial para la parroquia Machalilla. Bien, hoy el gobierno provincial de Manabí recibe recursos para la construcción de 7 puentes de hormigón armado que unirán a varios sectores rurales de esta provincia. Son poco más de 11 millones de dólares para la ejecución del plan de obras de prevención y mitigación de inundaciones en toda la provincia, pero especialmente en Chone, cantón que fue declarado en situación de desastre por el desbordamiento de ríos, producto de las fuertes lluvias y que dejó a miles de familias bajo el agua. Los centros de operaciones de emergencias cantonales están operativos para dar la ayuda necesaria frente al impacto de las lluvias. Estamos en una carrera contra el tiempo y con recursos limitados. Es indispensable activar todas nuestras redes de apoyo para crear un entorno seguro frente a las situaciones climáticas extremas que está viviendo nuestro litoral. Según Leonardo Orlando, prefecto de la provincia, ya parte del dinero fue transferido y se iniciaron los procesos internos y externos previos a la contratación del plan. Que lo haremos en base al convenio con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y en articulación con la Secretaría de Riesgos, el GAT Cantonal de Chone y también en su momento con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque habrán obras complementarias que incluyen la atención de la red vial estatal en lo que es mantenimiento de las obras de drenaje. Se espera que el siguiente desembolso del Ministerio de Finanzas sea de 4.9 millones de dólares. El dinero servirá también para la compra de maquinaria. De funcionario municipal e investigado como autor de delincuencia organizada. ¿Quién es Pablo Muentes, a quien Fiscalía coloca en la cúspide de la trama purga? Una lujosa residencia ubicada en la exclusiva isla Mocolí en San Borondón. Fue detenido la madrugada del lunes el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes junto con su esposa. En el lugar la policía encontró 2 armas de fuego, dólares, euros y 2 relojes valorados en más de $80.000. Pero ¿quién es Pablo Muentes, a quien la Fiscalía investiga como autor en el caso Purga? Abogado, 59 años, ha estado vinculado a la función pública desde 2012 según registros oficiales. Entre 2014 y 2020, durante la administración de Jaime Nebot, fue coordinador ejecutivo de participación ciudadana en el municipio de Guayaquil, percibiendo un salario de $4.400. En su declaración al término de esas funciones, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $1 millón. Entre sus bienes, por ejemplo, joyas, colecciones y obras de arte, valoradas en $400.000. Aunque se conoce de su paso por la Asamblea en el periodo anterior tras titularizarse en el cargo luego de la renuncia de Soledad Diab, registros refieren que ya en 2003 figuraba como suplente de diputados socialcristianos. Según la Superintendencia de Compañías, Muentes es presidente en 2 firmas, una dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y otra a la de productos lácteos. Figura también como accionista en 5 firmas, 3 se encuentran canceladas y las restantes están dedicadas a la comercialización de ganado y maquinaria. Entre 2021 y 2023 ha pagado $4.000, $18.000 y $10.000 de impuesto a la renta respectivamente. En materia judicial, en esos años ha demandado a periodistas como Cristian Zurita y Guillermo Lizarzaburu por calumnia y daño moral, tras revelar información incómoda para el ex legislador. Una de ellas hace referencia al vínculo de Muentes con un presunto tráfico de tierras. Trabajadas y ganadas, no a nombre de mis hermanos. En la lista de procesos judiciales consta también la polémica demanda que ganó en primera y segunda instancia en Guayas contra Banco del Pacífico, al que jueces, hoy también procesados, han ordenado pagarle cerca de $4 millones.
En la asamblea fue protagonista de duros impases con Fernando Villavicencio, quien lo acusó ante la fiscalía de planificar atentados contra su seguridad. En su declaración juramentada ante la Contraloría tras el fin de sus funciones como legislador, no reporta detalles del inmueble en el que fue detenido, por lo que se presume que parte de su patrimonio estaría a nombre de terceros. En el marco del operativo, además de su esposa, fue detenido su primo Fausto Alarcón, de 58 años, quien figura como gerente de 4 compañías. Una de ellas tiene como accionista mayoritario al hijo del ex asambleísta Pablo Muentes Alarcón.